Bueno, finalmente llegó el día y estamos con la psicóloga especialista, diplomada en psiconeuro y inmunoendocrinología. Sí. Y es también encargada del área de la psicología en la Fundación de Alejandra Forlán. Bueno, aquí van unas preguntas sobre todo el tema que tratamos de abordar, que es una pequeña descripción de lo que sería para ti la empatía y su importancia en los seres humanos. Bien. Bueno, primero creo que tenemos que hablar de lo que es la empatía, ¿no? La empatía el término empatía viene del griego patos, ¿no? Y patos es pasión. Entonces es el ponerse en la piel del otro, el sufrir con el otro, el sentir la pasión del otro, el poder conectarse, percibir lo que estaba sintiendo el otro, ¿no? Es una capacidad que tiene el ser humano y digamos que el cerebro está diseñado para que todos seamos empáticos, para que todos tengan empatía. Hay algunas personas que los tienen más desarrollada que otros, hay otros que no los tienen, que no tienen la capacidad desarrollada porque han vivido ciertas cosas, pero, pero es una capacidad que se puede ir desarrollando. La importancia, bueno, sí, es importantísima la empatía en cuanto al crecimiento del ser humano. Digamos que en la supervivencia del ser humano, el bebé nace indefenso totalmente y si no es criado por su madre, su padre, un cuidador, no sobrevive. Y hay que decodificar el llanto, si tiene llanto, si el llanto es de hambre, de sed, si está sucio, si tiene calor. Si no existe la empatía, no se puede detectar. Ahí hay un vínculo muy estrecho donde tiene que haber una actitud de querer decodificar lo que está sintiendo el otro. Y eso es básico para la supervivencia del otro ser. Este, entonces cobra mucha importancia. Digamos que en los 5 primeros años del bebé, del niño, se estructura el cerebro, ¿no? Entonces, si el bebé no recibió ciertas nutrientes emocionales como a ver, el ser aplaudido, el ser querido, que sus cuidadores vean lo que necesitan. Entonces el autoestima de ese bebé no va a ser buena, es como un tejido en el cerebro donde va a haber agujeros y esos agujeros no se compensan después en la vida. O sea que la empatía ahí juega un rol importantísimo en cuanto a la supervivencia física y emocional del bebé. Si deja agujeros ese cerebro, deja un terreno fértil para un trastorno, por ejemplo, de personalidad. Este, Hablamos que la falta de empatía puede llevar a torturar, matar y violar. ¿Es así? Sí, puede llevar a eso, claro. En general, cuando hay falta de empatía, por lo general son personas que sufrieron también la falta de empatía de niños, de bebés o de niños, y digamos, es un mecanismo aprendido que después repiten. Entonces, es una herida narcisista muy grande cuando no han recibido empatía por parte de sus cuidadores, que esa herida no se compensa por lo general. Entonces, depende de los niveles, ¿no? Pero pueden llegar a desarrollar actitudes agresivas, porque son personas, a ver, que son irritables, que no están bien con la vida, que se sintieron dañados en su self, digamos. Y, y bueno, y como al no tener ese sentimiento con el otro, va a ejercer un daño igual o peor al que recibieron. Sí. ¿Y cómo se diagnostica una persona que quema, empala o abusa o abandona a un ser indefenso? Ya sea mujer, niño, anciano, adulto mayor, animal. ¿Cómo se ¿Cómo diagnostica? se diagnostica? ¿Qué diagnóstico le darías a una persona que llega a esos extremos? Que llegaba a abandonar o a Abandonar tratar. o a quemar o a abusar o a torturar. En cuanto a la empatía, seguramente no recibieron empatía en sus primeros 5 años, por lo menos de bebé. La teoría del apego, que es importantísima, cuando falta ese apego con la madre en los primeros días, en los primeros meses,
puede llegar a llevar a estas conductas agresivas. Y el diagnóstico depende, pero por lo general pueden ser trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno antisocial, el trastorno narcisista, mosaicos de trastornos de personalidad. ¿Se detecta fácilmente esto en la temprana edad, a nivel de los colegios, a nivel de los educadores? ¿Es posible detectarlo? A ver, fácilmente se pueden ver tendencias en los niños y en los adolescentes, sí. Lo que, digamos, de chicos ya no se les cuelga un cartel porque van evolucionando y porque solo se conforma un trastorno en la mayoría de edad. Pero se puede ver en niños, por ejemplo, que hacen bullying a otros o que, que no tienen buenos vínculos con los compañeros, o tienen vínculos muy superficiales, son agresivos verbalmente. Ya, en general llaman la atención de los maestros. Digamos que esos son los niños que tienen más tendencia a que en un futuro pueda conformarse este tipo de trastorno. ¿Hay algún test, algo que se pueda efectuar a temprana edad? Sí, en realidad los tests se aplican más grandes, ¿no? Más grandes. Sí, en más de adolescentes para arriba, digamos, porque ya por eso mismo, porque en el niño se da ese tiempo, se lo va observando y se le da el tiempo a evolucionar. En general los maestros o los psicólogos de los colegios lo detectan, hablan con sus padres o los padres en sus casas y consultan a un psicólogo. Pero es más maleable en la infancia. En la adolescencia ya es más marcada, de repente con conductas más antisociales, más agresivas, o ciertos hasta rasgos delincuentes, por ejemplo. Claro. Pero como es adolescencia, también no se llega a diagnosticar bien de bien allí, pero sí que son personas más observadas. Y después hay estudios para medir el nivel de empatía, que sí, en general se aplica más en los adultos, ¿no? Claro, Pero se va porque por midiendo. ejemplo el caso de las personas que como profesionales que tratan con niños, animales y ancianos, que casi todos están vulnerables y no tienen empatía, ¿se le debería ser retirado de sus cargos o se debería hacer previo un chequeo importante antes Sí, de sí, que sí. ocupar los cargos? Sí, claro. A ver, cuando las personas trabajan con seres humanos o con animales, digo, con seres que están indefensos, ahí Indefensos, ahí está, que está, no sí. tienen el poder de defenderse, por supuesto, es importantísimo. Habría que hacer, se pide siempre carnet de salud físico, pero habría que hacer un carnet, una ficha emocional, un chequeo emocional, por supuesto, porque es lo que más incide. La inteligencia emocional de la persona que va a trabajar con otros es fundamental, y si no tiene empatía, no tiene inteligencia emocional, eso va de la mano. Entonces, habría que, sí, en cualquier tipo de estos trabajos tendrían que en lo previo, por lo menos una consulta, yo recomendaría una consulta con psicólogo para evaluarlo y para aplicar este tipo de test que funcionan muy bien. Ahora, después, cuando en el funcionamiento se ven anomalías, sí, por supuesto que hay Sí, que retirarlo, claro que claro, sí, sí, porque sí. están dañando y ese daño hasta puede ser irreversible en la persona indefensa, por Claro. ¿Y te supuesto. parece que llevar un registro como hace el FBI ayudaría a evitar males peores? Capaz que un registro en los casos más graves, sí, 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 en los sí. casos En los graves, casos graves en que los casos siempre graves. concluyen, según ellos, en asesinos seriales, Sí, o ya por estamos hablando supuesto. de Sí, casos en casos graves. de delitos que Sí, sí, conforman un delito, sí. sí, claro, sí, sí. En psicología, digamos, siempre se da la chance de que la persona mejore o desarrolle más esa habilidad, o, digamos, se rescate de alguna manera, pero el tema con la empatía, que tenemos una dificultad muy grande, es que las personas, las que no son empáticas, no piden atención psicológica, porque ellas no, para ellos son egosintónicas, digamos, para ellos está todo bien así. Los que les piden una consulta es el entorno que trabaja con ellos. El entorno que trabaja con ellos. Ellos no se, Exacto. o sea, No se se cree dan que están cuenta, bárbaros, exacto. que Ellos están haciendo bien están las en cosas. sintonía con ellos mismos, por eso Ah, son egosintónicos. Entonces es muy difícil que vengan porque, digamos, muchas veces no sienten culpa, no sienten remordimientos, no tienen esos mecanismos más neuróticos. Entonces hace que para ellos funcionen bien.
Y bueno, ese registro de repente, si bien colgaría carteles, que no es lo mejor, pero bueno, en casos de gente que está en contacto con sí, seres vulnerables o indefensos, es importante. Sí, sí, digo, no estoy plenamente de acuerdo, pero estoy más de acuerdo con lo preventivo, ¿no? Con lo preventivo, Con lo preventivo sí, ¿no? ni que hablar. Pero si pasa ese filtro de lo preventivo, sí, ni que hablar, que si conforma un delito, tiene que quedar registrado. Tiene que quedar por supuesto. registrado. Sí. Ahí está. Bueno, te agradezco muchísimo entonces. Por favor, Agradecemos encantada. la entrevista a la doctora Pose. Y bueno, hasta la próxima entonces con otra entrevista sobre la empatía. Muchas gracias.